el futuro de la paz total y sobre todo el cese bilateral al fuego. Quiero saludar al senador de la República, Ariel Ávila, quien además hace muy poco publicó un libro que nos habla de la realidad de la violencia en Colombia y esos grupos que son generadores de esta realidad a la cual no podemos escapar, pero soñamos con ello. Senador Ariel, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W y feliz año. Juan Pablo, va a seguir la recomendación de Paola hasta el 12 de enero, la primera recomendación. Feliz año a usted, a Paola, a la mesa y a toda la gente que nos escucha y muy amable por su invitación. Bueno, senador, ya vamos a saludar a nuestros otros invitados, pero quiero arrancar con usted. ¿Hay o no hay un riesgo? Además porque usted tiene muy en la cabeza el mapa de la violencia en Colombia y de los violentos. ¿Hay un riesgo al consolidarse este anuncio de cese bilateral al fuego de que unos terceros que no están involucrados en ese cese bilateral quieran aprovechar para meterse por los resquicios a tomar control territorial, a amenazar y amedrentar ciudadanos y civiles, mejor dicho, a hacer lo que no van a hacer quienes están en el cese bilateral al fuego? Silla rápida, el ABCD. Colombia tiene 52 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal. Somos el segundo país del mundo con mayor incidencia de crimen organizado. Solo nos gana la República Democrática del Congo. 2. En este momento Colombia tiene 1.122 municipios y más o menos unos 300 municipios muy afectados por estos grupos. Estas 5 estructuras que están firmando acuerdos bilaterales, más o menos muchos operan en el mismo municipio, otros en diferente, pero estamos hablando de unos 180 municipios que se podrían beneficiar casi que de forma inmediata con este cese al fuego bilateral. 3. Sin embargo, hay zonas del país, como el Pacífico Nariñense, donde operan 11, 12 organizaciones criminales y en estas solo están entrando 3 o 4, dependiendo del territorio. De tal forma que el riesgo es muy alto de que existan o violaciones al cese o que se sigan produciendo acciones armadas y que los procesos de verificación sean muy difíciles. En el caso de la zona del Pacífico Nariñense, en el caso del Bajo Cauca antioqueño, en el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela, tenemos esa situación. El último tema sobre esto. Aquí lo que se está hablando es un cese al fuego de acciones ofensivas. Es decir, que si un grupo de estos ataca a población civil, el Estado tiene que reaccionar porque es una acción defensiva. Pero es bilateral entre el Estado y la organización. Es decir, estas organizaciones pueden seguir disputándose el territorio a muerte como ocurre entre el ELN y el Clan del Golfo en el sur del Chocó o el llamado el Bajo y Medio San Juan. Claro que va a haber un efecto contagio y que es posible que tengamos unas reducciones drásticas, pero de forma inicial aquí no hay cese al fuego entre organizaciones criminales y entre estas que firmaron y otras que no están ni siquiera en esto. Entonces va a depender mucho de la zona donde se vean los resultados positivos en temas humanitarios. Ese es un elemento sobre el que quiero regresar en segundos con usted. Bueno, y vamos ahora con León Valencia, que además también trabajó muy de la mano suya, senador, desde la Fundación Paz y Reconciliación. Don León, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes y feliz año. Feliz año, Juan Pablo, feliz año para Paola, para toda la mesa de trabajo y para todos los que nos escuchan. No, este elemento que nos acaba de dejar en punta el senador Ariel Ávila me parece muy importante a la hora de analizar el hablar de este cese bilateral al fuego, y es que bilateral implica que es el grupo ilegal o la estructura ilegal con el Estado colombiano, pero ¿y qué vamos a hacer? Porque de todas formas, si siguen las disputas territoriales, si van a seguir los enfrentamientos entre los grupos por el control de un negocio, por el control de un territorio, pues significa que va a haber de todas formas una existencia o una permanencia del conflicto a pesar de esta esperanza del silencio de las armas por cuenta del cese al fuego. Sí, Juan Pablo, estos grupos hacen 3 cosas: negocios múltiples, segundo, atacan a la población, tercero, se enfrentan entre ellos y en cuarto lugar, se enfrentan con la fuerza pública. Lo que dice el comunicado es que van a aliviar las cosas con la población y están obligados porque el comunicado lo que trae al principio es a petición de las comunidades y de los pueblos se hace este cese al fuego bilateral, de manera que ahí hay una primera cosa de alivio
Hay otra cosa de alivio, es el enfrentamiento entre el Estado y la fuerza pública y estos grupos. Esa es otra cosa que viene incluida en el cese. Eh, no se menciona la cesación de negocios, pero también hay, lo que refleja es que hay un compromiso de empezar en ese camino. Y queda el enfrentamiento entre los grupos, que ese enfrentamiento ha tenido en algunos lugares muchas consecuencias. Ojalá también en eso se reduzca la confrontación. Pero el efecto que tiene esta firma tan audaz del gobierno de Petro, porque es una firma de un acuerdo con diversas organizaciones de muy diversa condición, una diferencia muy grande entre ellas, es la primera vez que se hace, y hay un compromiso también muy grande al cese de la comunidad internacional, de la ONU, también de la Iglesia y también de la Defensoría del Pueblo para verificar este cese, de manera que va a haber muchos ojos mirando lo que ocurre en las regiones, y eso también es nuevo. Es posible que el solo impacto en la opinión, el ambiente que se genera, que es un ambiente de que aquí sí va a haber un cambio en todas las estrategias de paz, ese ambiente genere también una detente de los grupos en su confrontación entre ellos en las distintas regiones. Y además, como lo dice Ariel, también los territorios están muy bien delimitados. El libro que de Ariel los ubica muy bien, son 11 pequeños microterritorios donde está más centrada la confrontación. Allí se debe centrar la mirada de la opinión pública, allí se debe centrar la mirada de la comunidad internacional para tratar de que el foco de la comunidad internacional, el foco de la sociedad civil colombiana, haga, digamos, que estas fuerzas se detengan en su confrontación. Mauricio, ya va con sus preguntas. Sí. Quiero aquí señalarle a la audiencia, sigue la W, que habíamos invitado al coronel John Marulanda, quien recordemos es el director de ACORE, la asociación que reúne a los oficiales en uso de buen retiro de las fuerzas militares. Él se había comprometido a conectarse con nosotros a esta hora para animar esta discusión y sobre todo tener una perspectiva desde el estamento militar, desde el estamento de las Fuerzas Armadas respecto a esta situación, ese anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro. Infortunadamente, el coronel Marulanda nos incumplió la cita y en este instante, cuando desde producción lo estamos llamando a su teléfono celular, no nos contesta y nos apagó el teléfono. Adelante, Mauricio, por favor. Bueno, yo quiero preguntarle al senador Ariel Ávila, hablamos de los escenarios que se pueden presentar de aquí en adelante. Hay diferentes actores armados, no solamente los grupos que están en este cese bilateral al fuego, sino también hay participación de otros carteles, de otras organizaciones criminales, incluso hay algunos que están pidiendo pista, por lo menos para poder dialogar con el gobierno nacional y están ya con mesas en las regiones para buscar esos acercamientos de una paz total. En estas zonas donde esos actores no hacen parte de este cese bilateral, ¿qué puede pasar? ¿Hay algún riesgo de que ellos ocupen estos espacios que están dejando los otros actores que están comprometidos con este cese bilateral? ¿Y qué podría pasar también con la población civil? Mire, a ver, bueno, entonces, de estas 52 organizaciones criminales que tienen presencia en Colombia, aplican para la negociación de sometimiento unas 22 o 23, cumplen los criterios que de un mando unificado, de tener identificación, control sobre rentas ilegales, etc. De esas 22, 23, 11, 12 han dicho que quieren ir al proceso de paz total. Y aquí hay un acuerdo con algunas de ellas. Es decir, es esperable que la oficina o antigua oficina de Envigado también entre en esto. El bloque Virgilio Peralta o Caparrapo seguramente rápidamente va a entrar a esto. Los chotas y los espartanos en Buenaventura van a entrar a esto. Al final vamos a tener 12, 13, 14 de estas organizaciones. Entonces, el problema, hay dos problemas. La verificación en territorios donde operan muchas de estas organizaciones, como el Pacífico Nariñense, y ahí no es que otras organizaciones vayan a entrar a copar el territorio, porque la verificación aplica nomás a los grupos que entre. Obviamente la verificación in situ es muy delicada en Tumaco, Nariño, donde operan muchos grupos, pero para eso están los protocolos. Habrá que conocer los protocolos y ahí sabremos la dificultad que tiene y cómo va a ser esta verificación. El problema radica principalmente
en que las organizaciones que no entren, una vez, porque estos grupos no todos van, digamos, es posible, es esperable esperar algunas disidencias de esos grupos. Entonces, estos grupos podrían, los otros grupos que no entren, copar esas disidencias y comenzar un crecimiento de cooptación de territorio. Por eso va a depender mucho de la estrategia militar. Y lo que yo he dicho es, nosotros ya diseñamos la zanahoria de este proceso, que es la paz total. Nos falta que el ministro nos muestre el garrote, que en teoría en la segunda quincena de este mes vamos a ver la política de seguridad para evitar ese tipo de copamiento territorial. Pero mientras se da el cese, el riesgo no es tan alto a que haya copamiento de otros actores. Es más a medida que comiencen a avanzar los procesos de sometimiento a la justicia. León Valencia, yo quiero que hablemos de la verificación, porque se ha hablado de varios actores que van a participar de esta. Naciones Unidas por un lado, la misión de la Organización de Estados Americanos por el otro, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se puede hacer una verificación que cubra además esta cantidad gigantesca de territorio en donde se estaría dando este cese al fuego? Porque pues lo señalábamos al comienzo, aquí hay que hablar de la costa pacífica, pero también hay que hablar de algunos departamentos del Caribe colombiano, y hay que hablar de la frontera con Venezuela, pero también hay que hablar del Caquetá, el Meta, el Guaviare, esa zona en donde hay algunas de las disidencias de las FARC. Esto cubrirlo y sobre todo hacerle seguimiento, pues mejor dicho, necesitas la policía satelital, porque ¿de qué otra forma se puede hacer una verificación que sea fiable? Pues hubo un cese, una experiencia de cese bilateral de hostilidades entre el ELN y el gobierno de Santos, con una verificación simple, que era la misión de la ONU tenía un contacto directo con el comandante del frente en los territorios, digamos, y a través de ese contacto se ponía cualquier cosa que ocurriera, digamos, y que incumpliera, digamos, el ELN, llamaba a la ONU, al comandante del ELN, y aclaraban las cosas, o al revés, si el ELN se sentía agredido, también podía llamar a la ONU para que aclararan la circunstancia. Ese cese se cumplió en un 95%. Hubo unos incidentes en Arauca, otro incidente en el Chocó, pero se cumplió en un 95%. Esa es una forma sencilla, digamos, del cese bilateral. Pueden hacerlo más complejo ya metiendo otros actores, como la Iglesia, como la Defensoría del Pueblo, y habrá que ver qué protocolos persiguen eso. Lo que ocurre es que este estilo de negociación que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro me recuerda mucho la audacia y la manera como se fue a la paz y como tramitó muchas de las negociaciones de paz el M-19 de la cual hizo parte Petro, que a ellos les interesaba al M sobre todo crear hechos políticos que arrastraran la opinión y detenerse menos en lo jurídico y en los acuerdos ya del detalle. Empezaban por el hecho político e imponían, digamos, una especie de ritmo en la opinión pública, y a partir de esa aceptación en la opinión pública empezaban a tomar esas otras medidas. Me parece que ese es como el estilo que están planteando. Seguramente mucha gente no recuerda eso, pero en el acuerdo con el M-19 no habían firmado el acuerdo, el M-19 en los años 90-91, cuando ya, sin firmarlo, Antonio Navarro y Pizarro se vinieron a hacer política sin todavía estampar la firma sobre el acuerdo, porque querían era crear un hecho político, ganar la opinión, independientemente de que hubieran incumplimientos en el acuerdo, querían que el ambiente del país los favoreciera, y de hecho los favoreció y se pudo hacer ese acuerdo. De manera que hay un estilo, que es un estilo heredado del viejo M-19, en estas negociaciones, producir hechos políticos, y a partir de producir hechos políticos que arrastren la opinión, empezar a trabajar cosas de la minucia, como el protocolo, que es muy importante, de estos grupos, y el protocolo, digamos, para hacer la verificación. Creo que deben estar en eso, en la labor de ingeniería, en la labor del detalle, de relojería, para producir, digamos, ese protocolo, que sin duda, como dice Juan Carlos, debe ser complejo si quieren meter a todas estas tres instancias, como son dos instancias locales y una internacional, o dos internacionales, de manera que eso será lo que empieza ahora. Ahora, recordemos que este es
un cese al fuego temporal hasta junio y se necesita es probar que esto funciona para convertirlo en un cese al fuego definitivo o un cese al fuego indefinido, que sería, digamos, el antesala de la paz. Si esto funciona hasta junio, estaremos en una circunstancia muy favorable en el país para avanzar hacia un acuerdo de paz. Senador Ariel Ávila, hablemos de la génesis de todo eso o el combustible de toda esta terrible realidad cuya radiografía usted nos hace sobre las estructuras, las organizaciones ilegales, su presencia en los municipios en Colombia, en fin. Y es el narcotráfico. Nosotros podemos soñar, Colombia, el gobierno Petro, puede soñar con una paz total mientras siga existiendo el negocio del narcotráfico, porque tal vez es una convicción errada o una visión errada que puedo tener yo, pero es que mientras haya narcotráfico, podrán estas 5 estructuras decir, listo, chao, nos metemos en la paz total, pero luego aparecerá otra, y luego otra, y luego otra. Esto no es demasiado... es pintar una ilusión a la cual le hace falta un ingrediente clave para poder llegar a acometer esa paz total. Mire, Juan Pablo, ¿qué se aspira? ¿O qué no? ¿Qué se aspira? No, ¿qué creo yo que puede pasar? Lo que va a pasar acá es que nosotros vamos al final a negociar con unas 7 u 8 organizaciones criminales y con el ELN. Creo que vamos a sacar unas 17.000 personas de las armas y creo que vamos a reducir ese número de 300 municipios muy afectados por violencia a 100. Yo creo que ese es lo que yo creo que nosotros vamos a lograr en estos 4 años. Pero decir que vamos a acabar esto, que esto es cero, eso es falso. Eso yo no me atrevo a decirlo porque yo sé que eso es falso. Entonces, pero si logramos esto, bajar de 300 a 100, sacar 16.000 personas más, es un paso gigantesco. O sea, y en todo caso es muy grande. 2, el principal reto lo tenemos en que el Estado pueda copar el territorio más allá de la presencia solamente de fuerzas militares y en evitar que otras organizaciones criminales rápidamente crezcan en esa famosa espiral que se llama de cooptación criminal y que podamos detener eso. ¿Eso de qué depende? De la estrategia de seguridad. Lo tercero, la política de sustitución de economías ilegales, que ya el gobierno nacional lo presentó a finales de diciembre, es una política que nos va a permitir sacar familias de los negocios ilegales. Hoy 500.000 personas más o menos dependen de esta economía del narcotráfico. Y yo creo que nosotros podemos sacar con ese modelo de sustitución paralela unas 200.000 familias, lo cual es muchísimo, pero van a quedar 300.000 familias en eso. Pero mientras tengamos precios tan altos del dólar y un consumo cada vez más grande en Europa, en Australia, un poco menos en Estados Unidos, nosotros estamos condenados a un círculo vicioso de una estúpida guerra contra el narcotráfico. También las voces que dicen que aquí es que vamos a legalizar, eso es falso, nadie va a legalizar nada hasta que Estados Unidos y Europa no legalicen. Entonces estamos condenados en este círculo. Aquí lo que se busca entonces con la paz total es que los niveles de incidencia de ese crimen los bajemos un 50-60% en los próximos 4 años. Pero hablar de cero crimen organizado, etcétera, no es real con estas dimensiones de las economías ilegales. Don León, quisiera, bueno, en este contexto de todos los enfrentamientos que ha habido entre las diferentes organizaciones criminales, ¿qué pasaría si el Estado obviamente garantiza que no va a haber participación, no va a haber un solo disparo por parte del Ejército Nacional o de las fuerzas, la fuerza pública? Pero ¿qué pasaría en un eventual enfrentamiento entre, diga usted, disidencias de las FARC y algunos de las autodefensas gaitanistas? ¿Podría generar algún ambiente de incertidumbre o inconvenientes a futuro para que se pueda lograr esta paz total? Es muy probable que haya incidentes. Es que eso es, digamos, imposible que no se presente ninguna violación al cese o ni ningún incidente en un ambiente tan volátil como el colombiano. Eso lo vamos a ver. Las organizaciones de la sociedad civil, como mi fundación, vamos a hacerle un seguimiento riguroso para ver dónde se presentan violaciones al cese, dónde se presentan incidentes y ponerle el foco allí. Ahora bien, de lo que se trata es también de cambiar la política y aprender de los anteriores procesos. Este proceso lo que quiere es buscar una alianza entre las organizaciones que van hacia la paz y el mismo Estado
para mantener la presencia en el territorio, una presencia pacifista, una presencia desarmada, para comprometer a la gente en eso y hacer transformaciones políticas y sociales en el territorio. Fue un error, y eso pues querían era desactivar todo el proceso, digamos, político de las FARC, y por eso eligieron unos TCR que apartaban a las FARC de los propios territorios, en vez de convertirlos en actores políticos desarmados, para que ayudaran ellos que conocían, que tenían mando sobre el territorio, a controlar el territorio en alianza con el Estado y de parte del Estado. Eso es lo que hay que hacer ahora en este nuevo proceso con el ELN y con muchas fuerzas y jóvenes que quieren participar como gestores de paz. Pues es el escenario que hoy enfrenta Colombia, que en realidad pues resulta atractivo, hay que decirlo, sí. Resulta interesante. Esta mañana en la W tuvimos como invitado a el excomandante de la 7ª División del Ejército, quien dijo lo que todos han señalado, que esto es una propuesta atrevida, muy lanzada del presidente de la República, de la cual se espera, pues ojalá buenos resultados, y pues ¿qué más puede esperar uno? Desearle mala suerte en este empeño al gobierno, pues resultaría egoísta y resultaría además pues lesivo al país. Así que eso es lo que resta, desearle mucha suerte al presidente en un compromiso que sin duda no es fácil ante esta realidad de la constante y permanente amenaza de las organizaciones ilegales en nuestro territorio. Senador Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde.